Vivir en Polonia es muy distinto a estar en Argentina. Yo soy de Buenos Aires y la gran diferencia aquí es la seguridad, la calidad de vida también. Es todo en relación mucho más barato, incluso creo que es más barato vivir aquí que en Argentina. La seguridad por sobre todo es lo que más nos gusta. Yo me he adaptado muy bien, hay un grupo, una comunidad muy grande de argentinos y latinos en general, así que me siento casi como en casa y aquí estamos con las empanadas ofreciéndoselas a ellos. El tema del frío es un poco tal vez lo más complejo aquí en Polonia, sobre todo la parte en el invierno se hace de noche muy temprano, a las 3:30, 4 de la tarde ya es de noche y eso es un poquito lo más difícil de adaptarse. El frío para mí no es tanto un problema, a mí me gusta el clima más fresco, no soporto el calor, en Buenos Aires hace muchísimo calor y mi mujer le cuesta un poquito más ese aspecto, pero trabaja desde casa así que no sale mucho. ¿Y el costo de la vida? El costo de la vida aquí es mucho más barato, es económico, en relación un sueldo promedio alcanza para vivir mucho mejor que lo que se puede alcanzar en Argentina con un buen sueldo incluso. Los alquileres ahora han aumentado un poquito por el tema de la guerra y demás, pero en general se puede vivir muy bien con un trabajo promedio. Es económico en general estar aquí, la comida, el acceso a la vivienda y demás es mucho más fácil aquí que en Sudamérica en general me parece. Trabajar aquí es muy distinto a Argentina también. Sobre todo las jornadas laborales, las jornadas son más cortas. En Argentina en cocina puedes trabajar 12 o 14 horas en un día, en horarios partidos generalmente, así que te toma prácticamente todo el día. Aquí la cultura es comer más temprano y no se cierran los restaurantes al mediodía, por lo que el horario es de corrido. Es más cómodo y los horarios son más cortos también, son menos horas por día. Nosotros aquí vinimos por mi mujer trabaja en una empresa que le tramitó el permiso de trabajo, ella es argentina también y al estar casados me hicieron extensivo el permiso a mí, llegamos aquí ya con la visa de trabajo y todo aprobado para trabajar. Este es mi segundo trabajo, antes de esto estuve trabajando en un restaurante que fue mi primer trabajo aquí en Polonia, era un restaurante español que está en el centro y estuvo bueno, fue una buena primera experiencia, sobre todo porque fue mi primer trabajo en gastronomía, así que estoy contento aquí en Polonia trabajando. En el aspecto burocrático es insoportable, incluso más que en Argentina, para todo necesitas 1.000.000 de papeles, pero se puede, es posible tramitar los papeles y el permiso de trabajo para estar acá en Polonia de manera legal. ¿Hablas polaco? No, casi nada, muy poquito. Únicamente lo relacionado al negocio y muy específico de las empanadas, y si me preguntan de qué están hechas tal vez pueda contestarle o tener una mínima interacción comercial, pero no mucho más que eso. ¿Y acá trabajas con polacos? Sí, tenemos gente que habla polaco para poder atender a la gente que habla polaco únicamente y después soy yo argentino, hay 2 chilenos, uno de los chilenos es uno de los socios y después está la novia de Nacho, que es el otro chileno, que es polaca y ella es la tercera socia. La empanada chilena por lo general es un poco más grande, el clásico de ellos es la empanada de pino, que pino significa guisado o algo parecido, una carne guisada, puede ser cualquier tipo de carne, pollo, cerdo o vaca. Aquí nosotros la de pino la tenemos con vaca. Lleva aceitunas, lleva pasas de uva y lleva huevo. Y la diferencia con nuestra empanada de carne es que la nuestra lleva únicamente cebolla y cebolla de verde o cebolla verde. Pero después en general los sabores son muy parecidos. Ellos tal vez tengan un poquito más de mariscos y pescado que nosotros no acostumbramos tanto.
3.600 zlotys polacos, Sí, está bien, como dijiste vos, 800 euros. algo así, está por ahí, entre 700 y 800 euros. Y hoy no es tan buena plata como por ahí era hace un par de años cuando llegué, aumentó muchísimo todo acá, hubo mucha inflación estos últimos 2 años, pero sigue siendo un salario potente. Los alquileres. Sí, sigue siendo un salario potente igual. Sí, si tenés un segundo ingreso, se puede vivir muy bien. No estoy seguro. El salario mínimo yo creo que debe andar por los 4.000 zlotys, tal vez un poquito menos, pero no estoy 100% ¿Cuánto sería seguro. eso en dólares o en euros? El ingreso en dólares, el salario mínimo serán 800 dólares, parecido por ahí, está entre 700 y 800 dólares. ¿Y antes sabías hacer empanadas antes de esto? Sí, Ah. antes de venir para acá, en pandemia estuve en Buenos Aires, estaba sin trabajo. En teoría nosotros nos íbamos a venir para acá en marzo del 2019, en febrero del 2019. Se demoró un poco el trámite y cerró la embajada por la pandemia y se nos demoró mucho. Y yo estuve haciendo empanadas en Argentina antes de venir para acá para vender. Así que es un poquito lo que ya estaba haciendo ya. Es como un pan que se abre a la mitad y se rellena. Pero es abierto, no es cerrado. Y después tienen empanadas, pero usan harina de maíz. Sí, harina de maíz, no usan harina de trigo como usamos nosotros. No tienen trigo, usan. Y después está lo que acá le dicen el Pinerovi, que en Ucrania vale, que es lo mismo, pero hervido para mí. Es parecida, pero es hervido. Y generalmente lo rellenan de papa y cebolla o de carne. Sí, de espinaca. O de espinaca también. Pero es un poco, de hecho nosotros participamos en algunos festivales de pierogies específicamente, Mirá. como el pierogi argentino-chileno. Y es el mismo producto, nada más que hervido. Y les encanta. Y es lo mismo, nada más que hervido. Cambia un poquito la masa, es un poco más elástica la masa de pierogi porque tiene que aguantar el agua y esta es un poquito más seca.